Bueno, yo quería en esta ponencia proponerles una serie de reflexiones generales. No pretendo alcanzar grandes conclusiones, simplemente unas reflexiones en la línea de algunas de las consideraciones que han realizado los profesores Capell y Peris, maestros en esta materia. Yo solamente pretendo humildemente aportar en este sentido. Lo que sí les propongo es que me acompañen en un paseo en torno a la obra pública, en esa doble visión, en esa doble escala que se propone de una manera muy sugerente en esta edición del Incuna, en sus geometrías y sus geografías. Y me gustaría empezar por una reflexión en relación con los valores de la obra pública. La obra pública evidentemente presenta valores claros y concretos relacionados con la manera en la que está resuelta la estructura. También, y como obra habitualmente la vanguardia de la técnica, se le pueden reconocer valores en relación con la aplicación de nuevos materiales. El profesor Peris ha podido profundizar en ese sentido, o también de nuevos procesos constructivos desconocidos hasta entonces. Valores claros y cuantificables relativos a las relaciones entre sus geometrías, sus luces, sus esbelteces, sus radios de curvaturas. Pero existen otros valores, quizás menos evidentes, relacionados, esto también es obra pública, relacionados con una fascinación atávica del ser humano por todo aquello que pretenda de alguna manera transgredir las leyes básicas de la naturaleza, la gravedad, la presión, etc. Y esto está relacionado con un mecanismo más complejo que activa el valor simbólico para una comunidad, para un pueblo, que le otorga significados y que se vincula afectivamente a estas obras. Las obras anteriores, perfectamente reconocibles, no solamente se pueden apreciar en esas relaciones claras y concretas que decía antes, sino que tienen un componente que va mucho más allá y que entronca con esto último que les comentaba sobre los valores simbólicos. Y, lógicamente, está el valor más evidente de la obra pública, que es el de su funcionalidad. Un valor que es dominante cuando no excluyente de otras consideraciones. Esto en muchísimos casos implica que una vez perdida la funcionalidad de la obra pública por obsolescencia, por el motivo que sea, se desencadena un inexorable proceso de degradación, una degradación evidente material del elemento, pero también una degradación inmaterial o intangible por pérdida en la conciencia colectiva, en el imaginario colectivo y de alguna manera por banalización o simplificación de ese legado cultural. Pero si hay una característica propia de la obra pública, es la de la optimización de los recursos materiales y económicos en su diseño y también en su construcción. Yo creo que es algo que se repite casi como un mantra de generación en generación de ingenieros, que nos repiten hasta la saciedad en las escuelas de ingeniería y de alguna manera que todo ingeniero interioriza, ¿no?, en sus diseños y en sus construcciones. En este sentido, no hay mucha cabida para adornos retóricos ni exhibicionismos constructivos y cada elemento atiende a un motivo funcional o estructural y el conjunto finalmente atiende a la función. Traigo aquí un ejemplo del conocido Puente de Alcántara en el que si el conjunto realmente tiene una estética innegable, si ustedes evalúan cada elemento por separado, apreciarán que no hay nada accesorio. Quizás el Arco del Triunfo podríamos decir que es puramente ornamental, pero todo lo demás atiende a una función o estructural o hidráulica que en conjunto hacen una composición estética muy loable, ¿no? De alguna manera el principio del funcionalismo o del diseño funcionalista que ya venía preconizando Sullivan a principios del siglo XX
la forma sigue a la función. Esto es algo que en obra pública, en ingeniería, viene siendo así, se ha, digamos, interiorizado quizás de una manera intuitiva o racional y se viene haciendo desde las primeras manifestaciones, por supuesto, mucho antes de que se configurase este diseño funcionalista, ¿no? Uy, se ha salido. Les prometo que yo no he tocado nada. Al menos no de forma consciente, perdonen. La forma sigue a la función, es decir, la función, dicho de otra manera, dando la vuelta a la frase, la función es la que activa la forma. La forma de la ingeniería es consecuencia de la función a la que responde o por la que está concebida la obra. Estos son unos detalles de los conduits, de los canales interiores de la ampliación del Canal de Panamá. Unos espacios amplísimos que ya no pueden ser visitables y que no lo van a ser nunca porque está previsto el uso de este canal en continuo sin ningún tipo de paradas y ahora mismo está inundado, ¿no? Completamente inundado. Fíjense estas formas que son tremendamente sugerentes, muy plásticas, estas luces, estos contrastes, este hormigón que está pulido a mano con unas lijadoras. Todo esto tiene una configuración estética innegable, pero ese no es el fin, lógicamente. El fin de esto es reducir al mínimo todos los rozamientos y la pérdida de presión de carga en estos conductos, ¿no? Estas formas responden a un objetivo hidrodinámico exclusivamente. Lo que pasa es que al final pues, tiene esta expresión estética de notable calidad. O estas formas también tremendamente plásticas. Antes comentábamos con algunos de los profesores que nos acompañaban cómo la obra de ingeniería, la obra pública, moviliza grandes volúmenes, es muy tosca, muy brutal en sus ejecuciones y cómo, a pesar de ello, es capaz de configurar unas formas tremendamente sugerentes, dinámicas. Aquí se ve esto también de la ampliación del Canal de Panamá. Esto es una presa de materiales sueltos, accesoria a la propia obra. Y lo que ustedes ven con distintas texturas y colores son distintos materiales que atienden a cuestiones de estabilidad, de impermeabilización, de rugosidad, rozamiento, etcétera, ¿no? Y sin embargo, estas configuraciones y estas geometrías tan sugerentes. O este puente, que ahora mismo está en ejecución, se está terminando sobre Río Magdalena, en Barranquilla, con estas formas, esta tensión que provocan los cables en el puente atirantado, ¿no? Este juego de luces, de las costillas, de los jabalcones, etcétera. Al final, la función determina una serie de formas que tienen una lectura estética, si quieren, una serie de carácter, aporta un carácter determinado a cada obra y en función de cómo es esa estructura, de la función y de cómo se comportan, en este caso estructuralmente, pues añaden una serie de componentes estéticos que le otorgan un determinado carácter. Les invito a hacer una especie de juego en relación con 4 tipos constructivos de presas: la presa de gravedad, la presa de contrafuertes, una presa arco-bóveda o una presa de materiales sueltos. Yo creo que a pesar de que todas ellas tienen una misma función, que es la de la contención, la retención de agua, pues cada una de ellas aporta un carácter bien diferente, ¿no? La de gravedad pues aguanta por masa, al final es un volumen tosco, brutal, por puro rozamiento. Los contrafuertes, de alguna manera, su carácter es el del ritmo, el de la continuidad, el de la repetición. Estas líneas tensas al límite de las presas de arco-bóveda, pues de alguna manera inducen a la tensión. Y los materiales sueltos, la presa de materiales sueltos se caracteriza por su adaptación o adaptabilidad al terreno, ¿no? Si hacemos este mismo juego con los órganos de desagüe, con los aliviaderos, los distintos tipos de aliviaderos, pues seguramente
concluyan en algo parecido a lo que les propongo, ¿no? El equilibrio de un aliviadero centrado, la limpieza formal de un aliviadero exento, ¿no? Que no interfiere con, digamos, la parte estructural y la hidráulica se distinguen, se diferencian y se apartan físicamente. Un aliviadero de trampolín, que es algo parecido a la propuesta que les hacía de las presas de arco-bóveda, que aporta tensión a la propia obra. O un aliviadero que, digamos, que adopta alguno de los collados próximos para reconducir el agua, ¿no? Algunas de las realizaciones de estas obras, que además proponía el profesor Peris en su presentación, la presa de Jándula, del río Jándula, una obra. Yo soy ingeniera, con lo cual de alguna manera tengo que reivindicar también el papel del ingeniero. Se le atribuía al arquitecto Castó Fernández Sou, no debemos olvidar la figura de su ingeniero, Antonio del Águila. Yo creo que ese trabajo coordinado desde el origen, desde la propia concepción de la obra en sus inicios, pues es lo que ha permitido una realización que yo creo que es un referente estético a nivel internacional, ¿no? Una presa en la que todo el cuerpo, toda la central, no está exactamente embebida en el cuerpo de presa, aunque estéticamente da esa sensación, lo pueden ver ustedes en el perfil del lado derecho. La central está adosada a la propia presa, aunque esta configuración no es nada evidente precisamente por esa cobertura, esa piel propuesta por Fernández Sou, que digamos que envuelve y que da una continuidad al conjunto, ¿no? Configuraciones de presas singulares también. Yo proponía en un artículo algunas de las obras que podían haber inspirado el diseño de la presa de la Jándula y reconocía ciertas influencias de las presas de bóvedas múltiples que ahora ya no se ejecutan, como por ejemplo esta de Coolidge en Estados Unidos. Presas con un notable valor estético indudable, pero que no olvidemos que atienden a funciones. No hay nada en esta configuración, ni en la configuración anterior, ni en realidad en ninguna de las imágenes que hemos visto hasta ahora, que no atienda a una función. Cada elemento atiende claramente a una función estructural, hidráulica, del tipo que sea, ¿no? Yo creo que esa es una de las características fundamentales de la obra de ingeniería civil. En relación con las geografías, cuando analizamos la obra pública en clave patrimonial, sus geometrías son insuficientes. Es decir, yo creo que es imprescindible, cuando hablamos en clave patrimonial, trascender a la propia obra y trasladarse a un marco territorial mucho más amplio, por varios motivos, principalmente por las relaciones que se establecen entre la obra y su entorno inmediato, y también por las implicaciones de la obra pública, implicaciones de tipo económico, social, ambiental, estratégico, etcétera, que se desarrollan a una escala regional. También por la capacidad que tiene la obra pública para generar nuevos paisajes. Y eso es algo que creo que le diferencia por su envergadura quizás de la arquitectura, o en la mayor parte de las veces de la arquitectura. La capacidad de generar nuevos escenarios de vida o de tránsito, cargados de significados, que obviamente influyen en la apreciación subjetiva de las comunidades que allí viven, estableciendo vínculos afectivos al lugar, reconociendo un cierto simbolismo en torno a la obra pública. Pero la obra pública no solamente modifica paisajes o crea paisajes, sino que en ocasiones ejerce como un mirador de paisajes. En este caso, en el caso en general del ferrocarril, de paisajes inéditos, paisajes que no han podido ser disfrutados de otra manera hasta que el ferrocarril no ha penetrado por esos valles, por esos desfiladeros, etcétera, ¿no? De tal manera que la obra pública funciona no solamente como escenario o como elemento, digamos, configurador de escenarios o de paisajes, sino también, a su vez, como palco de esos escenarios. Es a la vez escenario y palco, ¿no?
Por todo ello, considero que el análisis patrimonial de la obra pública ha de hacerse en clave paisajística. Pero cuando me refiero a paisaje no estoy hablando de una cuestión meramente escénica, sino que el paisaje en realidad es algo mucho más complejo, es una expresión holística, concreta y tangible de la relación que el hombre ha mantenido con la naturaleza en el espacio y a lo largo del tiempo. Deberían, en el análisis del paisaje y del paisaje de la obra pública, debería ser una visión compartida entre la ciencia y el sentimiento. Evidentemente, el paisaje es una clara experiencia sensorial, perceptual, estética o artística, y además se encuentra profundamente conectado con los procesos que conforman la memoria histórica y la identidad de los pueblos, como había advertido el profesor Capell, ¿no? La presencia de la obra pública es un hecho común en prácticamente todos los paisajes. Carreteras, puentes, presas, canales conforman una malla que se integra y que a menudo vertebra e incluso caracteriza los paisajes en los que se ubica. En este marco, la obra singular, la que destacamos, la que normalmente traemos a los congresos, pues es un referente, un lugar de concentración de miradas, pero son las obras anónimas, y vuelvo a la imagen de antes, las obras anónimas, las ordinarias, las que realmente constituyen este complejo engranaje del sistema paisajístico. Yo creo que ahí está la capacidad y la fuerza de la obra pública. El primer día, ayer, que tuvimos la oportunidad de saludar a la alcaldesa, me preguntó: ¿qué destacarías de la obra pública como patrimonio? Y le dije: su dimensión paisajística. Sin duda, yo creo que esa es la lectura más adecuada para entender la obra pública desde una perspectiva patrimonial, ¿no? La dimensión paisajística que tiene la obra pública. La capacidad de transformación a gran escala, ¿no? A veces, y nos ocurre mucho en las escuelas de ingeniería, en la formación de ingeniería, que la mirada suele ser muy concentrada en la propia obra. De estribo a estribo se calcula estructuralmente cómo funciona, sus momentos flectores, las cargas que tienen que soportar, o sea, mucho el elemento, mucho la obra, pero a menudo se olvida esa mirada territorial, que realmente es el fin último que explica la obra. Yo creo que es cuando adquiere el pleno sentido la obra pública. Aquí les muestro una imagen en un escorzo un poco extraño, que espero que se puedan situar. La línea que aparece en la parte inferior, azul, es el río Ebro, y hacia la derecha es la desembocadura. La ciudad de Zaragoza está en la mitad del tramo, creo que lo pueden ver bien, ¿no? Como un proyecto de plan, un plan de regadío de grandes zonas regables, como el de las Bardenas, tiene una capacidad de modificación a gran escala, ¿no? Cómo cambia absolutamente los paisajes, nuestra realidad territorial, económica, social, etcétera, etcétera. Si trasladamos esta idea a la escala nacional de la península ibérica, veremos que hay zonas verdes, súbitamente reverdecidas, donde no parece evidente que haya esa presencia de agua, ¿no? Me estoy refiriendo a las mesetas castellanas, por ejemplo, a toda la zona de Badajoz, el entorno de Salamanca, etcétera, ¿no? ¿Qué está pasando en estos lugares? ¿Qué ha pasado? Pues estos nuevos paisajes se explican por los planes conocidos por todos ustedes, los planes de puestas en regadíos de grandes zonas regables, que se apoyan a su vez en una estructura de obras hidráulicas, de presas, de canalizaciones, canales, irrigación, etcétera, tremendamente compleja. Modificadores a gran escala, de paisajes a gran escala, y que en muchas ocasiones movilizan otras políticas paralelas. Bueno, aquí ven ustedes todo el punteo de presas en España, de todo tipo. España, para los extranjeros que están hoy aquí, es uno de los países que tiene mayor ratio de presas por habitante. Provocan una enorme transformación a gran escala, como decía, y movilizan políticas paralelas tremendamente interesantes. Por ejemplo, esta de colonización agraria, que seguro ustedes conocen y en las que han participado pues, los grandes arquitectos de la época, Alejandro de la Sota o Fernández del Amo, por ejemplo, ¿no?
esa capacidad transformadora a gran escala. O, por ejemplo, esta imagen, que es una fotografía de 1946, una foto aérea en la que solo es el abastecimiento de agua a Madrid. Aquí se puede advertir vagamente el curso del río Lozoya en el norte de la Comunidad de Madrid. En el 46 solamente se advierte una de las principales embalses de los históricos, tiene unos cuantos históricos, y cómo la transformación a gran escala de un paisaje, ¿no? Con esa concatenación de presas, ahora sí se advierte claramente por dónde circula el Lozoya. El Lozoya es la fuente fundamental de agua de la ciudad de Madrid. En unos proyectos que se han ido, digamos, reforzando a lo largo del tiempo y que conllevan cambios, no solamente por inundación del vaso, sino también, por ejemplo, en este caso, por políticas forestales muy potentes que han cambiado el paisaje del norte de la Comunidad de Madrid de una forma drástica, ¿no? Con políticas de forestación de sus cuencas hidrológicas para evitar la erosión, etcétera, ¿no? De alguna manera volver a reivindicar la capacidad o la dimensión paisajística de transformación a gran escala de la obra pública. Las presas, estas presas, son mucho más que esas obras concretas instaladas en un río, sino que tiene además unas repercusiones a grandísima escala. También, y para terminar esta reflexión, las infraestructuras, las anónimas, ya he cambiado aquí, si se dan cuenta, la palabra de obra pública por infraestructura, porque yo creo que conceptualmente es diferente, aunque atiendan al mismo hecho tangible, pero creo que responden a realidades diferentes. Las infraestructuras en el territorio como esos elementos dinamizadores de cambios. Eso es una imagen pueden ver el año a la derecha, aparece de 1991, no hace tanto tiempo, si lo piensan, del sur de la Comunidad de Madrid. No sé si me ven aquí, ¿verdad? Esto es el pueblo de Vallecas, esto por aquí no lo veo muy bien, pero está Rivas, este es el Jarama. Se aprecia mínimamente en esta foto menos, quizás en la siguiente mejor, ya lo que es la cañada Real Galiana, por aquí. Y ya empiezan a verse esos arañazos sobre el territorio, esas tramas que en principio van, digamos, acotando franjas de territorio desprovistas de significados, desprovistas de contenido, pero estas líneas, estas marcas en el territorio van siendo el soporte de una malla, de un tejido complejo que va modificando a gran escala el territorio. Por eso esas vías, se ha saltado, son mucho más que obra pública, es mucho más que una carretera, es un dinamizador de procesos, en algunos casos indeseables, como un proceso fagocitador del suelo descomunal, ¿no? Muy concentrado además en las últimas décadas, pero esta también es la realidad de la obra pública y creo que hay que explicarla, hay que contarla, ¿no? Aquí ven ustedes esta es la M50, la M45, la A3, el ferrocarril ya de alta velocidad hacia Valencia, etcétera, ¿no? Toda esa compleja red y entramado de obra pública. Bueno, muchas gracias por su tiempo.